¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy y el título del programa de hoy es Anaxágoras de Clasómenes. Bajo este título, señora, señor, temas de la agenda internacional y de la agenda nacional. Y nuevamente el título del programa de hoy, Anaxágoras de Clasómenes. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Anaxágoras nació en la ciudad de Clasómenes, ubicada en Asia Menor, allá por el 460 a.C. y que Clasómenes fue una ciudad que fundada en Asia Menor por los refugiados de Mileto. Mileto era aquella ciudad de la Jonia que fue fundada por los griegos expulsados de la Grecia continental allá por el siglo XII a.C. por los dorios. Pero volvamos a Clasómenes, fundada en el 494 a.C., nace Clasómenes, Anaxágoras, ahí en esa ciudad, 460 a.C. Y Anaxágoras fue el primer filósofo que fundó en Atenas una escuela de filosofía. Entre sus brillantes alumnos podemos contar a Eurípides, a Tucídides, a Mirón y a Fidias. Pero ya por el 431 a.C., los atenienses acusaron a Anaxágoras de ateísmo porque había negado la divinidad del sol y de la luna. Y entonces Anaxágoras, instruido, aconsejado por su amigo, entre comillas, el celebérrimo Pericles de Atenas aconsejó a Anaxágoras que se refugiara en Lámsaco. Lámsaco era una ciudad ubicada en Misia. Misia es aquella región del Asia Menor que limitaba con Lidia, con Frigia, con Bitinia, con el Helesponto y con la Propóntide. Y entre las celebérrimas ciudades de Misia contamos además de Cícico, Lámsaco, que ya mencionamos, Pérgamo, celebérrima por los pergaminos, y la misma Troya, la de la guerra de Troya. Entonces los habitantes de Lámsaco recibieron a Anaxágoras de Clasómenes, lo recibieron con todas las luces, con todos los triunfos y con todos los aplausos. Murió en el 428 a.C. Anaxágoras de Clasómenes, y los habitantes de Lámsaco labraron un epitafio en su honor que decía más o menos lo siguiente: nadie más que él llegó hasta el límite de la verdad acerca de la región celeste. Y entonces, ¿qué encontramos en la filosofía de Anaxágoras de Clasómenes? Así como en el programa próximo pasado nosotros refrescábamos, recordábamos con cada uno de ustedes, señora, señor, que los presocráticos decían que el primer principio, el arjé del universo creado y visible de ese momento, era algo así como para unos el agua, para otros el aire, para otros lo infinitamente determinado, el fuego y o el número. Anaxágoras no se aparta de esa presunción material en cuanto al primer principio del universo creado, porque siguiendo las líneas de los presocráticos, y en especial la de Parménides de Lea, nos dice Anaxágoras que de la nada, nada sale. Todo sale del ser. El todo está en cada cosa y en cada cosa está el todo. Y nos sigue diciendo Anaxágoras que en el principio existían los elementos mezclados, confusos, que ya para él no son solamente el agua, el aire, la tierra, el fuego, el número, sino además la carne, los huesos, la plata, el oro, todos los metales. Es decir, estos elementos existían desde toda la eternidad, mezclados y confusos, pero existían, según Anaxágoras, al lado del ser. Y además de los elementos mezclados y confusos, además del ser, según Anaxágoras, existía la mente. Y fíjense usted, señora, señor, ¿qué características tiene la mente según la concepción de Anaxágoras de Clasómenes? La mente es infinita, es libérrima, es potentísima, es purísima, es inteligentísima
y es conocedora de todas las cosas. Y en un principio podríamos llegar a creer o a pensar que esta mente concebida por Anaxágoras es un Dios creador, es un Dios trascendente. Sin embargo, para Anaxágoras, la mente solo comunica al cosmos el movimiento inicial. Y es por eso que Aristóteles, cuando lee la concepción de Anaxágoras en sus primeros principios, esta mente infinita, libérrima, potentísima, purísima, Aristóteles dice que esta concepción de Anaxágoras, comparada a los primeros filósofos presocráticos, parece un hombre que no bebe frente a un grupo de beodos, parece un experto luchador frente a aquellos que tiran nada más que golpes al aire. Y entonces, cuando Aristóteles lee esta concepción de Anaxágoras, en la cual Anaxágoras nos dice que la mente es libérrima, que es infinita, que es purísima, que es potentísima, que es sapientísima, conocedora de todo, dice Aristóteles que comparada esta concepción de Anaxágoras a los otros filósofos presocráticos, es como comparar a un hombre que no bebe frente a un grupo de beodos. Es comparar a un experto luchador con aquellos que tiran golpes al aire. Pero dice Aristóteles, cuando sigo leyendo la concepción de Anaxágoras y que la mente nada más comunica el movimiento inicial al cosmos, se desvanece mi esperanza. Palabras textuales de Aristóteles. Vamos a ver algunas concepciones más de Anaxágoras de Clasómenes. Nos dice que hay astros que son luminosos e incandescentes y otros que son oscuros, que son poco visibles. Nos habla de los solsticios del sol, nos habla y además nos lo explica. Y dice que la Vía Láctea está compuesta por una nube de astros. Además, Anaxágoras dice que la Tierra tiene forma cilíndrica y que está rodeada de agua. En vida, Anaxágoras de Clasómenes gozó de gran prestigio, de un enorme predicamento como filósofo, matemático y astrónomo. Toda su filosofía está ordenada y orientada hacia la observación y estudio del universo y del cosmos. Cierta vez le preguntaron a Anaxágoras de Clasómenes para qué y por qué había nacido. Y Anaxágoras de Clasómenes dio la siguiente respuesta: Señora, Señor, nací para contemplar la belleza y el orden del cosmos creado. Y seguramente usted en su casa estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy con la actualidad nacional e internacional? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirlas con todos ustedes. Muchas gracias. Y entonces, cuando preguntaron a Anaxágoras de Clasómenes, ¿para qué y por qué has nacido?, Anaxágoras de Clasómenes respondió: nací para contemplar el cielo y el orden del cosmos. Y fíjese usted, señora, señor, este hombre contemporáneo que absoluta y completamente nos incluye a usted, señora, a usted, señor, a todos los que vivimos en la época actual, en términos completos de Santo Tomás de Aquino, allá por el 1220, que juntamente con su maestro San Alberto de Sajonia son los padres de la filosofía escolástica. Ellos enseñaban: el hombre tiene vocación de absoluto. Pues bien, señora, señor, el hombre contemporáneo en el cual estamos todos incluidos ha perdido vocación de absoluto. Léase, ha perdido vocación metafísica. Sigo leyendo. Ha perdido vocación de más allá.
El hombre contemporáneo vive hundido y prisionero en este más aquí de todos los días, y como una paradoja contradictoria y hasta tragicómica, este hombre contemporáneo es un gran conocedor de cosas, pero se desconoce a sí mismo. La ciencia moderna, en vez de liberar al hombre de las cosas, lo ha hecho mucho más esclavo de lo que ya era. El hombre contemporáneo es un esclavo de las cosas, y como acápite final, el hombre se cree dueño de las cosas, pero ni siquiera es dueño de sí mismo. Ahí tenemos a la secta ISIS, cuya única pedagogía es la venganza, el odio, el rencor y el crimen. Es la única pedagogía que pueden exhibir. Y a la secta ISIS, como todo fanatismo religioso, político, fanatismo de la laya y de la especie que a usted le parezca, señora, señor, no le interesa comprender ni comprende que es una ley permanente del ser, que todo ser tiende a conservar su propio ser. Léase, el ser vivo se aferra a la vida, y por tanto el odio, el crimen, la venganza, el rencor no explicitan la vida, no explicitan la naturaleza y esencia del hombre, porque el odio, la venganza, el rencor y el crimen no solamente no explican la naturaleza humana, sino que destruyen la naturaleza humana. ISIS ya no tiene base militar, ISIS no tiene logística militar, no tiene base territorial, pero tiene ingenio para el odio y el crimen. Y entonces, de un tiempo a esta parte, venimos proponiendo en programas próximos pasados que a todos los religiosos musulmanes de Europa, a todos los religiosos musulmanes de Europa, a todos los barrios musulmanes de Europa, haya un test de pertenencia y de paz. Test de pertenencia si están dispuestos a respetar la ley y el orden público del país que los recibe. Test de paz si están dispuestos a vivir en armonía y concordia. En cuanto a la política local, señora, señor, la movilización de la CGT, que más que una movilización por causas de política económica, es una cuestión de política o unión o unidad sindical. Y cada tanto la izquierda se pliega, porque la izquierda argentina convoca, creo que a 3, 4 o 5 mosquitos, nada más que eso. En cuanto a los números electorales, señora, señor, más allá de los porcentajes electorales de cada partido político, más allá del futuro político de cada uno de los candidatos, llámese partido político del oficialismo o de la oposición, candidato del oficialismo o de la oposición, si usted observa, señora, señor, lo que viene pasando en los últimos 10, y me animaría a decir hasta en los últimos 15 años, en las votaciones de todos y cada uno de los países del mundo civilizado, el ciudadano en su voto experimenta el siguiente comportamiento. Primero, está cansado de los políticos chorros y de los políticos charlatanes. Segundo, está cansado del populismo mercenario y decadente, y está cansado de las frías cuentas de la trigonometría, entre comillas, económica. Está cansado de los parientes que llegan al poder, y está cansado de los políticos que llegan a servirse del poder. Y en un creyendo cada vez más armónico, uniforme y constante, se empiezan a desvanecer las izquierdas y las derechas. Al ciudadano común le interesan soluciones concretas
para problemas concretos. Ya no le importan los discursos, les interesan las soluciones concretas. No les importan las promesas, les interesan soluciones concretas. Y el populismo y las frías cuentas económicas hallarán su justo equilibrio, su medida cuando sean interpretados en aquella propuesta electoral que armonice, que ponga concordia a capital, Estado y trabajo, derramándose en bien común en beneficio del hombre y de la sociedad constituidos en nación. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y entonces, hasta el cansancio, señora, señor, ya han pasado las PASO y en instantes ya estamos en las elecciones legislativas de octubre. Y entonces, como este programa ha dicho y mantiene que no hubo ninguna sola propuesta de políticas de Estado, nosotros vamos a volver a darle libreto, letra a los políticos argentinos del oficialismo y de la oposición en orden a los temas de la campaña electoral, porque para lo bueno y solamente para lo bueno, primero por mis padres, después por el doctor Porto en la Universidad de Belgrano, donde hice toda mi carrera de abogado, por Monseñor Derisi en la Universidad Católica Argentina y por el padre Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco, somos para lo bueno y solamente para lo buenos, educados en el capricho. Un chino queda impaciente al lado nuestro, señora, señor. Temas de campaña electoral para los políticos argentinos. Tenemos 11 millones de hectáreas inundadas y ningún político argentino del oficialismo o de la oposición ha estado en ningún lugar inundado de la República Argentina, cosa que es absoluta y completamente indignante y decadente. Segundo, tenemos 32% de pobres. Las provincias más pobres de la República Argentina son Chaco, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, parte de Jujuy, parte de La Rioja y en la provincia de Buenos Aires. En total, en esos lugares mencionados vive casi el 90% de los pobres de toda pobreza de la República Argentina. ¿Qué tipo de solución van a aportar, señores políticos de la República Argentina? No tenemos ferrocarril de norte a sur y de este a oeste. El ferrocarril
en funcionamiento abarataría hasta en un 70% el costo del flete de la República Argentina. ¿Qué propuesta de campaña electoral tienen, señores políticos de la República Argentina? No tenemos marina mercante y, como si fuera poco, no tenemos industria pesquera en un litoral marítimo atlántico de casi 4.000 kilómetros mansos, con la plataforma atlántica más rica del mundo en plancton y en krill. Se roban nuestros peces los chinos, los japoneses y los rusos, entre otros. No se los roban, son verdaderos latrocinios. Y tenemos el país con la segunda inflación más alta del mundo y somos el segundo país con impuestos más caros del mundo. Señores políticos de la República Argentina, con estas propuestas de temas de campaña electoral vamos a seguir insistiendo hasta llegar a octubre. Y cada tanto nosotros repetimos, de un tiempo a esta parte, lo pedimos, cuasi lo exigimos, que a nivel municipal, provincial y nacional, una política sanitarista de educación y prevención de la ingesta de alcohol, drogas y pastillas en los chicos de 12 a 25 años. Los últimos homicidios, los últimos crímenes son bajo la ingesta de alcohol, droga y pastillas. Una política de prevención, una política de educación, no para estigmatizar a quien consume, sino para curarlo, para reinsertarlo a la sociedad. Y como la Argentina de estos tiempos, señora, señor, todavía no ha recuperado la paciencia, todavía no ha comprendido lo que es el orden público y el respeto a la ley, hace mucho tiempo que nosotros sugerimos que a nivel del hogar, del colegio, de la universidad, del trabajo, del todos los días, las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también de un tiempo a esta parte pedimos la palabra inteligente de la mujer, la presencia inteligente de la mujer, el consejo inteligente de la mujer, el gesto inteligente de la mujer, porque la mujer, desde que la civilización es civilización y desde que la cultura es cultura, la mujer es la segunda educación del hombre. Pero que no hable más el doctor Mariano Zahuidet, que hable de la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a volver a hablar Anaxágoras de Clasómenes. Cierta vez le preguntaron a Anaxágoras que su filosofía estaba hecha nada más que para el cosmos, para la astronomía, y le preguntaron: ¿es que acaso no te interesa la patria? Y respondió Anaxágoras: sí que me interesa la patria, y señaló el cielo. Sería ridículo, señora, señor, que a los políticos de la República Argentina les pidiéramos que se reciban de astrónomos, astronautas o que sean sacerdotes. Solamente les pedimos que miren el universo, el cosmos estrellado, para que se inspiren en su belleza y traigan desde el más allá una chispa de su luz para que iluminen este presente todavía oscuro, este más aquí de la República Argentina. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.